el hombre más bueno del pueblo, fue el único que nunca dudó en decidir quién debía seguir viviendo. Todavía me cuesta decirlo en voz alta sin sentir que algo dentro de mí se rompe, como si al contarlo lo estuviera haciendo real otra vez. Yo vivía en un pueblo pequeño al norte de Vermont, un lugar donde el frío se metía en los huesos y la gente aprendía a sobrevivir sonriendo aunque por dentro estuviera rota. Ahí fue donde lo conocí. Daniel Harper. Si le preguntabas a cualquiera, te diría lo mismo, que era el hombre más bueno del pueblo. El tipo que nunca decía que no, que ayudaba sin esperar nada, que aparecía justo cuando alguien lo necesitaba. Yo trabajaba en la única tienda de suministros y lo veía entrar cada mañana, siempre con la misma rutina, siempre con esa calma que parecía inquebrantable. Compraba pan, leche y velas. Nunca fallaba. Al principio no le di importancia, pero con el tiempo empezó a parecerme extraño. Nadie necesita tantas velas en un lugar donde la electricidad casi nunca falla. Pero no era eso lo que realmente inquietaba. Era él. Nunca lo vi enojarse, nunca lo escuché levantar la voz, nunca lo vi perder la paciencia. Y eso, en un pueblo donde todos cargaban algo pesado por dentro, no era normal. La primera vez que sentí que algo no encajaba fue una noche de tormenta. El viento golpeaba las ventanas como si alguien estuviera intentando entrar, y la lluvia caía con tanta fuerza que apenas se veía a unos metros. Yo estaba cerrando cuando lo vi, afuera, bajo la lluvia, quieto. No estaba corriendo, no buscaba refugio, solo estaba ahí, como si estuviera esperando algo. Cuando levantó la mirada y me vio, sonrió. Esa misma sonrisa tranquila de siempre, pero esa vez, no me dio paz. Sentí un frío distinto, uno que no venía del clima. Todo empezó a cambiar una semana después, cuando apareció el anciano. Nadie sabía de dónde venía, solo estaba ahí, sentado frente a la iglesia, cubierto de suciedad, con la ropa desgastada y los ojos hundidos como si llevara años sin dormir. Murmuraba cosas sin sentido, palabras rotas que el viento se llevaba antes de que alguien pudiera entenderlas. La gente lo evitaba, decían que estaba loco, pero yo lo observaba, porque había algo en él, algo que parecía reconocer. El día que Daniel se acercó, todo se volvió más extraño. Como siempre, lo hizo con esa amabilidad impecable. Le llevó comida, una manta, incluso intentó hablar con él como si fuera cualquier otro vecino. Pero el anciano no reaccionó como los demás. Lo miró fijamente, y empezó a reír. Una risa seca, forzada, como si le doliera hacerlo. Daniel no dejó de sonreír, pero había algo tenso en su postura. Entonces el viejo habló claro, sin murmullos, sin confusión. «Tú eres el más bueno, ¿verdad?», dijo, clavando los ojos en él. Daniel respondió con esa calma que todos conocíamos, diciendo que solo intentaba ayudar. Pero el anciano negó lentamente, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos. «No, tú no ayudas, tú eliges». Hubo un silencio incómodo. Nadie supo qué decir. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pregunté sin pensar qué quería decir con eso, pero el viejo no me miró a mí, solo siguió observando a Daniel. Él decide quién se queda y quién se va. Nadie quiso entenderlo, nadie quiso darle sentido. Daniel soltó una pequeña risa y dejó las cosas en el suelo antes de marcharse, como si todo fuera una locura sin importancia. Pero cuando pasó cerca de mí, lo escuché susurrar algo, tan bajo que casi lo confundí con el viento. Todos reciben lo que necesitan. Esa noche, el anciano desapareció, y lo más extraño fue que nadie volvió a mencionarlo. La primera muerte no levantó sospechas. En un pueblo como ese, la gente muere en silencio. La señora Whitmore era mayor, amable, siempre agradecida. La encontraron en su casa, sentada, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Dijeron que fue el corazón. Nadie cuestionó nada, pero yo recordaba haber visto a Daniel con ella el día anterior, llevándole sopa caliente, hablándole con esa voz suave que parecía calmarlo todo. No pensé mucho hasta que ocurrió la segunda tragedia. Ethan, 8 años, un niño lleno de energía, siempre corriendo, siempre riendo, cayó al lago congelado. El hielo se rompió bajo sus pies y el agua lo tragó en segundos. Cuando lo sacaron, ya no había nada que hacer. La madre lloraba repitiendo que no entendía cómo había pasado. Yo sí recordaba algo. Esa misma mañana, Daniel había estado con él, le había dado una vela, para cuando tengas miedo. Esa frase no me dejó en paz. Empecé a observar, a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Personas enfermas, personas tristes, personas que decían estar cansadas de todo. Todas habían tenido algún tipo de contacto con Daniel poco antes de morir. No eran coincidencias, no podían serlo, pero lo más inquietante era que él seguía igual, ayudando, sonriendo, caminando por el pueblo como si nada, como si cada muerte no fuera una tragedia, sino parte de algo que solo él entendía. Y su sonrisa,
empezó a sentirse diferente. Ya no era cálida, era serena, demasiado serena, como alguien que está en paz después de tomar una decisión. No podía ignorarlo más. Había algo que no encajaba y necesitaba verlo por mí mismo. Así que una noche lo seguí. El frío era intenso, el tipo de frío que te corta la piel al respirar. La nieve crujía bajo mis pasos mientras mantenía distancia, observando cómo caminaba hacia las afueras del pueblo, hacia el bosque donde nadie iba después del anochecer. Llevaba una caja en las manos. Cuando se detuvo en un claro, me escondí entre los árboles, conteniendo la respiración. Lo vi abrir la caja. Velas, docenas de ellas. Empezó a colocarlas en el suelo, formando un círculo irregular, como si no le importara la perfección, solo el acto. Luego las encendió una por una, con una calma casi ritual. La luz temblorosa iluminaba su rostro, y por primera vez, su expresión no era la de siempre. Había algo más, algo profundo. Entonces, habló. No todos pueden seguir sufriendo. Su voz era suave, cargada de una compasión que resultaba inquietante. Alguien tiene que decidir. Sentí un peso en el pecho, como si esas palabras no fueran nuevas, como si ya hubieran sido dichas antes en ese mismo lugar. Alguien tiene que ser. Bueno, fue en ese momento que todo encajó. No era que la gente muriera después de verlo, era que él los elegía, no por odio, no por ira, sino por convicción. Para él, quitarles la vida era un acto de misericordia. Di un paso atrás, pero una rama crujió bajo mi pie. El sonido rompió el silencio. Daniel se giró lentamente, me vio, y no se sorprendió. Sonrió. Sabía que vendrías. No pude moverme. Era como si su mirada me hubiera atrapado, como si cualquier intento de huir fuera inútil. «Estás cansado», dijo, acercándose con pasos tranquilos, seguros. Negué, pero mi cuerpo no respondía. «No tienes que fingir», continuó, con esa voz que parecía entenderlo todo. «Aquí todos lo hacen, hasta que ya no pueden más». El viento soplaba con fuerza, haciendo temblar las llamas de las velas, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. «Yo solo hago lo que nadie se atreve», susurró. «Ayudar de verdad». Sacó una vela de la caja y me la ofreció. La sostuvo frente a mí como si fuera algo sagrado. «Solo tienes que aceptarlo». Mi mente gritaba que huyera, que lo empujara, que hiciera cualquier cosa. Pero había una parte de mí, una parte que reconocía el cansancio del que hablaba, el peso, el silencio, la idea de dejar de sentir. Temblando, levanté la mano. Estuve a punto de tomarla. Por un segundo, lo entendí, pero algo dentro de mí se resistió, algo que no quería desaparecer. Retiré la mano. No, la palabra salió de mí, pero fue suficiente. Su sonrisa desapareció por primera vez. Su rostro se volvió vacío. «Entonces seguirás sufriendo». No dijo más. No hizo falta. Esa noche corrí. No miré atrás. Dejé el pueblo. Dejé todo. Meses después, vi la noticia. Un incendio. Varias casas destruidas. Sin sobrevivientes. Entre los nombres, Daniel Harper. Decían que murió intentando salvar a otros. Claro que lo decían, porque para todos, siempre fue el hombre más bueno del pueblo. Pero yo sé la verdad, y ahora entiendo algo que antes no podía. No hay nada más peligroso que alguien que está completamente convencido de que hacer daño es la forma más pura de hacer el bien.